Pasa a vosotros, hermanos. Qué alegría poderles saludar nuevamente. Como todos los lunes a este mismo horario, hermanos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Y para mí, hermanos, es un gran placer poderles saludar, poderles sentir a través de estas páginas y estas redes sociales. Han sido ya muchos años, hermanos, los que llevamos trabajando por este medio, hermanos, y es un gran placer poderlo hacer nuevamente, hermano, como todos los lunes. El Señor me los bendiga, el Señor sea con ustedes. Y hermanos, este día es muy especial, como todos los lunes. Todos los lunes tenemos invitados, tenemos a siervos dedicados a impartir la palabra a su pueblo. El lunes pasado teníamos a nuestro hermano Hugo Reyes que nos compartía la palabra desde la ciudad de Chicago. Las redes sociales, hermanos, estos medios digitales han sido también de mucha bendición para el pueblo de la Iglesia de Dios. Y este lunes, hermanos, no es la excepción. Nuestro Dios, hermano, nos ha ayudado y nos ayuda diariamente para que nosotros estemos alimentados de ese consejo que Dios tiene para su pueblo. El día de hoy, hermanos, desde tierras muy lejanas, nuestro invitado de hoy nos compartirá la palabra. Y sin más, hermanos, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Juan Marcos y quiero presentárselos, hermanos, si usted no lo conoce. Yo creo que sí lo conoce, pero si por ahí hay alguno que no lo conozca, nuestro hermano Juan Marcos nos acompaña desde el país de Uruguay, allá en tierras sudamericanas. Pero dejo a mi hermano que él se presente y que nos diga qué está haciendo por aquellas tierras. Pasa vos, hermano Juan Marcos. ¿Cómo estás, mi hermano Miguel? Saludos de paz para ti, para cada uno de nuestros hermanos que están sintonizándonos. Es un privilegio, de verdad, estar compartiendo la palabra a través de estos medios. Y Dios nos permite servir a la Iglesia de Dios del séptimo día aquí en Uruguay. Soy de México, soy nacionalista mexicano. Mi nacionalidad está en México y en este momento desarrollamos el ministerio pastoral aquí en Uruguay y gracias a Dios de hace 4 años estamos sirviendo. Por gracia de nuestro Dios, hace mes y medio tuvimos la dicha de nuestra primer bebé, así que estamos muy contentos también de esta nueva experiencia y contentos siempre de compartir la palabra ahora en este medio. Miguel, muchas gracias por la invitación. No, hermano, antes que nada, felicidades de parte de todos los hermanos que formamos este maravilloso grupo de ministerios edificándonos en su palabra. Te damos a que seas muy felices en los días que han de venir con su bebé. Es una experiencia maravillosa y vienen cosas buenas para ti. Y cuéntanos, hermanos, para siempre yo creo que hay esa incertidumbre o esa de saber, bueno, cuando menos en mí, de saber, me gusta conocer dónde hay hermanos de la iglesia de Dios. Cuéntanos aquí, para ya que estamos aquí, a los hermanos, cómo es allá, cuántas iglesias hay, qué es lo que haces. Cuéntanos un poquito de los hermanos allá en Uruguay, porque sí nos interesa saber y conocerles también. Bueno, sí, sí, la historia de la iglesia en Uruguay y es muy particular porque es de una raíz de migrantes. Hay familias que se establecen en Uruguay porque vienen huyendo pues de la guerra europea y sobre todo en la zona de Rusia, Ucrania, regiones con muchos problemas políticos, sociales, buscan refugio en Sudamérica y de estas familias que se establecen coinciden con la doctrina entre ellos mismos, ¿no? Que era la doctrina de la palabra de Dios, los 10 mandamientos, el sábado. Ellos comienzan a reunirse. De hecho, tenían el nombre de Iglesia Sabatista y con los años se afilian al CMI a nivel internacional con la Iglesia del Séptimo Día, abrazan todos los puntos que se tienen, ¿no? como forma de ser iglesia y se dan cuenta que hay un pueblo como ellos
que también abrazan la fe de cómo lo hacemos nosotros como Iglesia de Dios. Y bueno, la iglesia va creciendo. Aquí en Uruguay es un país muy pequeño, pero hay 4 congregaciones a nivel nacional. Y bueno, en esas 4 congregaciones se trabaja unidos, al ser pocas congregaciones en comparación de otros países. Y en mi persona, yo atiendo pastoralmente una congregación, pero a nivel sobreveeduría, pues ayudo a nivel nacional con los trabajos de las 4 congregaciones. Así que gracias a Dios estamos aquí sirviendo en el área pastoral, evangelística, de capacitación. Y bueno, ese ha sido un poco el recorrido que hemos hecho en estos lugares. Wow, qué bonito, hermano, qué bonito y qué maravilloso, qué hermoso darnos cuenta de que no somos los únicos, ¿no? A veces cuando no teníamos estos alcances o no mirábamos las redes sociales, pues no podíamos mirar hasta dónde tiene el alcance, ¿no? La palabra de Dios y cómo la iglesia se ha ido expandiendo, ¿no? A, pues darles un pasavoz, ¿no? Del grupo de ministerios edificándonos en su palabra. Y yo creo, y quiero pedirle a todos los hermanos que nos están ahorita viendo, que en la barra de comentarios ponga un comentario y vamos a comprometer a nuestro hermano Juan Marcos de que él lleve ese mensaje a las familias de las iglesias allá en Uruguay y cómo no, a lo mejor en un tiempo muy cercano podamos hacer una transmisión e invitar y poder conocer más familias que están allá. Yo sé que en Argentina también hay muchas iglesias también, pero a través de estos medios podemos comunicarnos y podemos conocerlos. Es que hermanos, en la barra de comentarios ponga qué quiera usted decirle a los hermanos allá en Uruguay y nuestro hermano dará ese saludo de paz a nuestros hermanos allá, para que ellos también se sientan fortalecidos y que vean que somos un pueblo sobre todo guiado por Dios, pero somos un pueblo muy amoroso y somos un pueblo que practica ese amor que el Señor Jesucristo nos ha regalado. Pues sin más, hermanos, vamos a iniciar con el tema que es a lo que venimos, a escuchar la palabra. Y gracias de antemano a mi hermano Juan Marcos. Hermanos, yo siempre que invito a los predicadores, valoro mucho el tiempo que ellos dedican en trabajar en esto. Esto está fuera de su agenda de trabajo, pero la mayoría de los predicadores son hombres dispuestos. Y nuestro hermano Juan Marcos es algo especial, hermanos. En Uruguay, hermanos, son casi más de las 11 de la noche. O sea, vamos a estar terminando a las 12 de la noche y él todavía va a estar trabajando. Yo le agradezco, hermano Juan Marcos, por ese tiempo porque no escatima en ello y aún en la madrugada usted está trabajando. Que el Señor me lo bendiga mucho junto con su familia y le damos las gracias por ese tiempo. Vamos a iniciar con una oración y vamos a dar inicio al tema de esta noche. Oremos, hermanos, ahí desde tu casa, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo maravilloso. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias, bendito Dios, por este tiempo tan hermoso que nos regalas de convivencia, Padre. No nos podemos tocar, pero sí nos podemos sentir, Padre. Y gracias, Señor, porque a través de estos medios tú nos alimentas con la palabra. Te pido de manera especial que tú bendigas a nuestro hermano Juan Marcos, que él se ha preparado, Señor, para traernos este mensaje, Padre, para su pueblo. Sé con él, Padre, que seas tú, Señor, el que hable en esta noche a través de su voz. Te damos las gracias, bendito Dios, y bendice a cada uno de mis hermanos que se han tomado el tiempo también para escuchar este mensaje. Todos estos favores, Padre, te los pedimos, no porque haya méritos en cada uno de nosotros, sino nos amparamos en el bendito y santo nombre del que sí los tiene, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria también por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, con ustedes nuestro hermano Juan Marcos y hermano, el tiempo es suyo, hermano. Muchas gracias, Miguel. Una vez más, queridos hermanos, la gracia, la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Es una bendición en lo personal estar compartiendo, el poder contribuir al círculo de reflexiones que se da a través de este medio.
de este grupo que desde el propósito de su lema, ¿no? Edificándonos en la palabra, ya nos dice mucho. Y siempre compartir la palabra de Dios, hermanos, va a ser un privilegio, va a ser una responsabilidad, pero también va a ser un encuentro refrescante, renovante, edificante. Hermanos, permítanme compartir con ustedes este tema que hemos titulado la misión descifrable. La misión descifrable. Sucede que como seres humanos tenemos siempre inquietudes de quererle dar explicación a todo, de poderle encontrar siempre a todas las cosas que nos suceden, la comprensión, de poder saber cómo es cómo funciona, para qué sucedieron las cosas, por qué. Y más allá de un trabajo intelectual, en el ámbito espiritual, hermanos, en nuestra vocación de ser hijos de Dios, en el llamado que Dios nos ha hecho, tenemos que replantear nuestro caminar siempre, siempre. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, porque nosotros mismos todos los días somos distintos, la sociedad cambia y tenemos que replantear cómo estamos encarando nuestra vida espiritual a la luz de la palabra en los momentos que nos toca vivir. Pero también nos tenemos que detener a replantearnos como iglesia, como conjunto de hermanos, ¿cómo estamos encarando la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo lo estamos haciendo y hacia dónde estamos yendo? Este pensar constante, esta retroalimentación que muchos hablan, que es un ejercicio saludable de los equipos de trabajo, la retroalimentación, el saber autoevaluarse. Hay un sistema, de hecho, muy particular, ¿no? El llamado FODA, donde tú identificas tus fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Hace que el tiempo de pensar, repensar, evaluar, analizar, reflexionar, pero sobre todo tomar decisiones de tal forma que seamos pertinentes, que seamos trascendentes, que seamos muy puntuales en las cosas que estamos haciendo, resulta algo necesario, hermanos. En nuestro trabajo espiritual, en nuestro trabajo como iglesia, yo les invito a que podamos tener esta reflexión como la base de nuestro caminar. La misión descifrable. ¿Cómo poder descifrar la misión que Dios nos ha dado al día de hoy? Quiero ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, en el verso 35. Evangelio de Marcos 4, 35. Quisiera basar esta reflexión, hermanos, en la narrativa del Evangelio, en lo que Jesús hace, en lo que Jesús vive y lo que Jesús le transmite a sus discípulos y a todos los que van a estar alrededor de esta historia, de este relato. Y me gustaría que nosotros nos podamos situar en el lugar, ya sea de Jesús, ya sea de los discípulos o de la gente que va a aparecer en este relato. A partir de ello, hermanos, vamos a reflexionar tópicos textuales, históricos del relato, y a partir de todo ello vamos a reflexionar, dejar que la palabra de Dios sea la que fluya y nos diga todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Para esto, hermanos, antes de leer el Evangelio de Marcos 4:35, quiero decirles que Jesús está en un proceso en donde el evangelista va a hablar que está en un poder creciente, ¿sí? Hay un poder creciente en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús y en el impacto de Jesús para con las personas que le están siguiendo. Hay un poder creciente y lo vamos a ver en 4 tópicos en este capítulo 4 y en el capítulo 5, sobre todo en estos 2 capítulos. Primero, vamos a ver a un Jesús que se enfrenta a la naturaleza, ¿sí? Número 2, vamos a ver a un Jesús que se enfrenta a los demonios. Y después va creciendo porque Jesús se va a encontrar con la enfermedad. Y va a seguir creciendo y va a llegar a un clímax porque Jesús se va a enfrentar a la propia muerte. Y hay un poder de Jesús sobre todo esto, sobre todas estas cosas que acontecen. La naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte. Ahora, en este poder creciente de Jesús, vamos a comenzar a leer, hermanos, en el verso 35, capítulo 4, verso 35. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partiendo con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Verso 37, pero se levantó una gran tempestad con vientos, de tal manera que las olas azotaban la barca, que estaba por inundarse, por cierto.
Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, verso 40, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados, y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Y quiero detenerme un poco, hermanos, porque quisiera resaltar algunas frases que la misma palabra es muy intencional en colocarlas en el lugar donde están. La primera frase es pasemos al otro lado. Y cuando se va a cruzar a otro lugar, que en este caso van a cruzar la frontera, van a ir al extranjero, acá hay un mensaje implícito, acá hay un mensaje muy claro. Cuando hay que cruzar una frontera, hermanos, el mar no va a querer, no va a ser fácil, ¿sí? El mar no te la va a poner fácil, te la va a poner difícil. Parece que el mar cobra vida. ¿Por qué? Porque Jesús le habla al mar. Y en este sentido, el sentido teológico del texto y de la frase, sobre todo, pasemos al otro lado, es necesitamos salir de nuestros límites. Necesitamos encontrar nuevas formas de ser según la palabra del Señor, según la revelación del Señor. Necesitamos ir a un lugar donde actualmente no estamos y es necesario estar para cumplir el propósito del Señor. Hay un cambio, hay una dinámica. El ser humano siempre está en constante movimiento, en constante cambio y sobre todo la persona que se ha acercado al proyecto de Dios siempre está en una renovación, va a decir el apóstol Pablo, renovaos, renuévense, ¿sí? Pasar al otro lado también, hermanos, yo les decía, significa salir de nuestros límites, romper aquello que decimos, es que siempre lo hice así, es que esto nos funcionó, es que así es como nos lo enseñaron, es que así estoy acostumbrado. Cuando pasamos de nuestros límites, hay oposición, hay oposición. Y voy a poner un ejemplo muy claro de esto, y es cuando alguna persona, no sé si te pasó, si te sucedió, testificaste a alguien que eres hijo de Dios ahora, que abrazaste el evangelio, que has abandonado una vida lejos de Dios, superaste esos límites y hay oposición y hay gente que te dice, no te lo creo. Hay gente que te dice, a mí no me vas a engañar. Pues si yo te conocí, éramos compañeros de bebida. Yo te conocí, siempre hablábamos del otro, siempre andábamos haciendo planes para molestar a otras personas. No te lo creo. El mar, que simboliza todo lo negativo, todo lo que está en contra de Dios, el mar siempre va a representar el mundo o las realidades opuestas hacia el bien y todo lo que viene de Dios. El mar no va a querer que pases del otro lado. El mar no va a querer que tú pases al otro lado. Sin embargo, Jesús dice, pasemos al otro lado. Es necesario ir del otro lado. En el viaje, hermanos, ustedes saben, en la historia, lo acabamos de leer, hay una gran tempestad. Y esta expresión de gran tempestad se asocia con el miedo de los discípulos, porque dice que también es grande, gran tempestad, miedo grande, pero también la calma que Jesús da es grande, y no solo grande, completa, ¿sí? Completa. Y este juego de palabras que el texto nos va a arrojar, nos da una enseñanza increíble. Aunque hay un trayecto normal y de pronto las fuerzas extraordinarias se estremecen, como es la gran tempestad, la calma va a ser completa. Lo curioso es que aunque Jesús va durmiendo y los discípulos lo despiertan porque piensan que van a naufragar, porque piensan que se van a ahogar, Jesús transmite una paz y una calma y les dice, en el proceso se van a poner feas las cosas, pero confíen, tengan fe. El Dios que nos está enviando a esta misión, es el Dios que nos va a acompañar siempre. Hermanos, si en algún momento sentimos que en este trayecto, en este ser mejores para Dios, en este replantear nuestra vida, cuando vemos que la vida nos cambia,
y eso genera miedo, date cuenta que en el proceso el Señor está con nosotros, Él nos está enviando, Él nos acompaña, Él respalda y entonces podemos estar confiados. Jesús transmite un poderío que la misma tempestad se da cuenta de quién se trata aquel que está hablando y calla, enmudece, hay una completa calma. Y aunque todo se sorprende, Jesús dice, ¿por qué estás asustado? Ya no hay tempestad. Y es que ahora el tema es el miedo porque se dan cuenta que Jesús le habla a la propia naturaleza y la naturaleza responde y se aplaca. Y Jesús se va a dar cuenta de algo. Cuando hay un conocimiento mayor, completo de lo que es Cristo, habrá una confianza plena en tu vida. A mayor conocimiento, menor miedo. Pero si hay muy poco conocimiento de quién es Jesús, el miedo nos va a acabar, nos va a desestabilizar, el miedo se puede apoderar de nosotros. En este sentido, vamos al capítulo 5, porque es aquí donde me gustaría, hermanos, que nos centráramos en la reflexión. Dice el capítulo 5. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al otro lado, ¿sí? Superaron sus límites, encontraron una nueva realidad, ¿sí? Superaron aquello a lo que estaban acostumbrados. Y aunque la tormenta y la tempestad fue severa, Jesús está ahí con ellos para decirles, sigamos en esta nueva realidad. Llegaron al otro lado. Por cierto, es una región extranjera, la región de los Gesarenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acerca un hombre que tenía un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre los sepulcros. Nadie podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes, con cadenas, pero él rompía las cadenas, despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. En esta primera parte, hermanos, nos damos cuenta de una triple violencia. Y si usted es alguien que se acostumbra a anotar, les voy a dar este descifrado de la misión en 3 sencillos pasos, 3 sencillas pautas. Acá hay 3 violencias, acá hay 3 expresiones de violencia en el cual se somete este hombre. Hay sepulcros, hay cadenas, hay grilletes. Primero, hay una violencia espiritual. Hay una violencia espiritual porque está atormentado por demonios. Número 2, hay una violencia social. La sociedad, hermanos, ha querido controlar a esta persona. Por cierto, por medio de la violencia, porque dice el texto que han usado cadenas, han querido usar grilletes y todo termina siendo roto por la fuerza increíble de este hombre. No pueden contenerlo. Por tanto, la misma sociedad lo expulsa de la vida y lo manda a vivir al lugar de los muertos, a los sepulcros, dice la palabra. Y también hay un tercer tipo de violencia, que es la violencia a sí mismo, hacia sí mismo. Ya que nadie lo quería, es curioso, él tampoco se quiere. Él tampoco se quiere. Él mismo se lastima con piedras. Era un verdadero menospreciado. Es tan difícil la historia de este hombre que al darse cuenta que no es aceptado por la sociedad, que al darse cuenta que hay un tormento interno en su vida, él mismo se infringe violencia, se lastima. Lo curioso de todo esto, hermanos, es que encontramos a una persona realmente menospreciada, marginada, violentada. ¿Y saben qué hace Jesús, hermanos? Cruza el mar para librarlo. Cruza el mar para librar a esta persona. Esta persona, por cierto, gritaba con los montes, ¿sí? Gritaba por los montes, dice el texto. O sea, ya no convive con la gente,
Ya no habla, solo grita, pide auxilio. ¿Cuántas personas, hermanos, podemos encontrar con esta triple violencia? Una violencia espiritual. La violencia espiritual nos da mucho de qué pensar porque es necesario encontrar cuál es el discurso religioso, espiritual, evangélico que fluye desde nuestro púlpito, desde nuestra boca, desde nuestras conversaciones. ¿Es algo que abraza? ¿Es algo que restaura? ¿O es algo que margina? ¿Es algo que condena? ¿Cómo es el discurso y aquello que sale de nuestra boca cuando contiene la palabra del Señor? Hay muchas personas que en su vida interna, en su vida espiritual, no están en paz. Hay experiencias de la vida que los ha llevado a sentirse poca cosa. Hay experiencias de la vida que los ha llevado a ser tan violentados que se sienten personas que no tienen valor. Están atormentados. Encontramos un segundo tópico, como ya lo decía, de esta violencia social. Personas que no son favorecidas por la sociedad, que son marginados, que ven que tienen una adicción y ya se relega, que ven que son personas que cometen errores y ya se les estigmatiza, se les categoriza y le dicen, no te juntes con esa persona porque él es malo. No, él es malo, él es mentiroso, él golpea, él daña. No, no sabes lo que se mete en su cuerpo. Y socialmente no encontramos tal vez un cobijo y hay personas que deciden no por voluntad propia, sino son orillados a vivir lejos de una sociedad. No quiero ir tan lejos, hermanos, porque también cuando hablo de la violencia social, hablo de los grupos. Y un grupo puede representar también una familia. Y en la familia pareciera que las relaciones están bien, pero siempre hay alguien que se aparta, que está distante, que no convive, que no comparte los ideales tal vez de los demás porque ha sido violentado. También hay una violencia que es la violencia sobre sí mismo. Personas que se sienten poca cosa, que se sienten apocadas, personas que se sienten de poco valor, que no entienden que hay un sentido de vida, que no están apasionados por lo que están haciendo, viven por vivir. Y mucha gente dice, yo estoy aquí pues porque respiro. Y no hay de otra. Aquí estamos. Y hay gente, hermanos, hay personas que se infringen una violencia sobre sí mismo y no porque les guste ser violentadas hacia sí mismo, sino porque no han conocido otra forma de vida que los pueda dignificar. Verdaderos menospreciados. ¿Y saben qué hace Jesús, hermanos? Cruza el mar para librarlos. Se atreve a estar por encima de todo lo caótico y de todo aquello que se pueda oponer a las fuerzas de Dios, ¿sí? Y aquello que te va a querer detener y que no te va a dejar salir adelante, Jesús se pone por encima de ello y dice, la misión se trata de ir por estas personas verdaderamente menospreciadas y liberarlas, porque ya no conviven más, porque piden a gritos auxilio. Verso 6, al ver Jesús de lejos, ¿sí? Pero al ver a Jesús de lejos, este hombre corrió para arrodillarse delante de él y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, espíritu inmundo, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. El hombre le rogaba y le insistía que no lo mandara lejos de la región. Cerca del monte había un gran hato de cerdos y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos, déjanos entrar a ellos. Jesús se los permitió y en cuanto los espíritus inmundos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero y ahí se ahogaron. Es curiosa esta metáfora y estos lienzos narrativos que coloca el evangelista,
porque cuando habla de la legión, dice, es que nosotros queremos estar en esta legión, queremos estar aquí, o sea, por favor, no nos deseches, no nos mandes lejos, queremos permanecer acá. Y esa legión de pronto es enviada a un animal muy distintivo para el pueblo judío, que son los cerdos, pero recuerden que no estamos en el campo judío, estamos en el extranjero. Los cerdos era el estandarte que usaba la legión romana que dominaba esa zona. Entonces, aquí hay un juego de palabras muy interesante porque está tratando de transmitir Jesús una denuncia hacia una cuarta violencia. Yo hace un momento les dije que había tres, acá hay una cuarta, que es esa violencia ejercida desde el poder político. Recuerden que la legión romana, o sea, en esa zona los romanos habían dominado, pero no habían dominado de forma pacífica. Hay algunos que hablan de la Pax Romana, pero creo que nadie quisiera estar en ese tiempo con el tipo de dominio y el poder político que se desataba a través de los romanos, que era sangriento, que era bélico y que era totalmente opresor. Y Jesús va a denunciar esta violencia del poder político precisamente con esta supuesta liberación hacia los cerdos, pues que de forma indirecta dice, bueno, aquí está la legión romana que domina la zona, ¿no? Pero lo curioso es que esos demonios, que esas fuerzas contrarias hacia Dios, vuelven al mar. Hay algunos que dicen, bueno, cada cosa en su lugar. Si decíamos que el mar son las fuerzas que se oponen al Señor, bueno, un dominio imperial, un dominio político, una violencia que se desata desde lo político, no coincide con los propósitos de Dios y tendría que estar en su lugar. Y por eso vuelve al mar. Verso 14. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba, pongan mucha atención hermanos aquí con lo que dice la palabra, ¿cómo estaba? Sentado, vestido y en su sano juicio. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto, hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de la gente? ¿Qué organizó la gente en aquel momento para decir, bueno, esta persona fue liberada y la encontramos totalmente sana, vestida, sentada en su sano juicio? ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo. Y resulta que cuando encontramos una persona vestida, dignificada, liberada, congruente en sus pensamientos y en sus palabras, es lo que dice el sano juicio, sentado, quieto, en calma, en paz, en armonía. Esto es resultado de una humanización de la persona. Y cuando hablo de humanización, hermanos, no lo estoy hablando en el sentido negativo, estoy hablando de el sentido de la plenitud y el diseño completo que Dios hizo con el ser humano, que lo hizo perfecto y lo hizo completo, capaz de vivir en armonía. El shalom de Dios precisamente es armonía con Dios, armonía consigo mismo, armonía con mi prójimo y armonía con mi entorno. Esta persona se encuentra en ese estado de paz, equilibrio, y es un resultado de la acción de Jesús. Ahora, esta persona a la cual la gente se acostumbraba a gritarle, pues la gente le gritaba. Cuando esta persona lo querían atormentar y lo ataban, esta persona reaccionaba, porque no quiere ser atado. Pero cuando le hablan a esta persona, él habla. Cuando Jesús se pone cara a cara con él y le habla y le devuelve su estado de paz y de equilibrio, él recupera ese estado de paz y de equilibrio porque tuvo un encuentro con el Todopoderoso. Estas personas, dice el verso 16, luego que habían visto lo que sucedió con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus
contornos. Acá hay otra petición. La legión primero le dice, no nos dejes ir tan lejos, permítenos quedar. Y Jesús concede. Bueno, quédense con los cerdos. Y ahora aparece una multitud que mira lo que Jesús ha hecho y viene una petición, un ruego, una súplica. ¿Cuándo es esa súplica? Jesús, vete de aquí, por favor. Vete de nuestras tierras, vete de nuestros límites, vete de nuestro país, vete de nuestra región. Y le piden que se vayan y bueno, Jesús se va, dice el verso 18, cuando Jesús abordó la barca, bueno, el que estaba endemoniado le ruega que se quedara con él, ¿sí? Que le dejara estar con él. Pero antes de irme para allá, hermanos, en este ruego que tiene la gente de que Jesús se fuera, porque le han tirado el negocio, pareciera que mientras Jesús va a hablar de historias de amor, Jesús es bienvenido. Cuando Jesús va a tener el poder de sanar, pues bueno, está bien. Pero si se va a meter en mi vida, siempre va a haber un grupo que va a decir, aquí, por favor, no vengas a hacer eso. Historias de amor y de poder está bien, pero cuando te metes conmigo, parece que ahí ya no nos vamos a entender. Y le van a pedir a Jesús que se vaya. Verso 18, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Y uno diría, bueno, aquí está el seguimiento, ¿no? Aquí está el seguimiento, aquí está la vocación. Soy sanado, pues voy a seguir a Jesús, como los evangelios lo dicen. Y seguía a Jesús en el camino, ¿no? Como el ciego Bartimeo. Verso 19, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dice, ve a tu casa, ve con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo te he tenido misericordia de ti, misericordia que ni la sociedad tuvo, ni el poder político tuvo, ni la gente que estuvo alrededor de ti, ni siquiera tu familia. Cuéntales de la misericordia que tuve de ti. Y el hombre se fue a Decápolis, ¿no? A esta región extranjera, y comenzó a contar, ¿sí? Sí contó. Comenzó a contar grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos, como resultado de esta expresión de fe, de este querigma, de esta proclamación, todos quedaron asombrados. Asombrados. ¿Y cómo no? Están viendo limpio al que estaba sucio, cuerdo al que estaba loco, hablando con coherencia, aquel que le gritaba a los montes, sano y saludable, aquel que se infringía dolor por el encuentro liberador que Jesús le ha hecho. Ahora, es curioso porque la legión pide algo y Jesús lo concede. La gente le dice a Jesús algo de que se fuera y Jesús se los concede. Y aquí el ex endemoniado le pide algo y Jesús no se lo concede, ¿no? Acá hay un juego de peticiones y pareciera que Jesús concede al que no debería de conceder y al que sí debería de concederle no le concede. Accede a la petición de los demonios, perdón, a los dueños de los cerdos, pero parece que con el ex endemoniado no sucede lo mismo. Probablemente lo que Jesús está dando cuenta es, tal vez quieres huir de tu entorno que te generó violencia. Tal vez quieres huir de la gente que no te trató bien. Tal vez quieres huir del entorno y el contexto de todo aquello que te llevó a estar en el estado en el que estabas. Pero Jesús le manda algo, hermanos. Jesús le manda a restaurar las relaciones. Ve con los tuyos. Ve con los tuyos. Ve a tu casa. Ve con tu familia. Y cuando habla de la casa, habla de todo el clan que está alrededor, ¿no? Con la gente que es tu cercano. Restaura las relaciones. Restaura las relaciones. Y él va a contar algo que otros no van a contar. Esta persona va a transmitir algo que otros no van a transmitir.
Y Jesús le dice, es necesario que restaures lo que se ha quebrado. Jesús, hermanos, si se dan cuenta, en este sentido, no solo es liberar al endemoniado, porque pues es un gran milagro liberar a alguien que está endemoniado, atormentado, pero también, si se dieron cuenta, Jesús va a denunciar y va a combatir una violencia demoníaca, lo dijimos, el primer tipo de violencia. Número 2, combate y denuncia la violencia social, combate y denuncia esta violencia autoinfringida, número 3. Y número 4, Jesús denuncia y combate la violencia política. 4 esferas del ser humano, 4 ámbitos de nuestra realidad que, hermanos, necesitamos seguir atendiendo, que necesitamos seguir aprendiendo a poder dignificar a las personas que realmente son relegadas, menospreciadas. Muchas veces uno dice, bueno, pero nosotros pasamos problemas increíbles. Nuestra iglesia es sometida a crisis muy profundas. Claro, estamos en las tormentas, hermanos. Atravesamos tormentas y a veces son tormentas que nos enseñan en el proceso a confiar en el Señor, pero nos colocan en una nueva realidad donde te dice el Señor, bueno, ya aprendiste la fe, ok, aquí está. Y descifra que esta es tu misión. Hay gente que está necesitada. ¿Por qué? Porque ha sufrido violencia social, porque se autoinfligen violencia, porque hay pensamientos que no los dejan estar en paz, porque el sistema político no los favorece, porque son relegados, porque hay abandono, porque hay infidelidades, porque hay vicios, porque hay marginación, porque hay insultos. Y si uno comienza a hacer la lista de todas las cosas que el ser humano vive y enfrenta, es increíble con todo lo que nos toca enfrentar, hermanos, en el día a día. Y es increíble los resultados catastróficos que trae todo esto a una persona. Y no es por justificar a mucha gente, pero el resultado de una vida precaria, de una vida en soledad, de una vida en depresión, en abandono, es por esta violencia que encontramos a nuestro alrededor y que tal vez nadie atiende. Nadie atiende. Y por eso hay un texto de un testimonio donde dice, un niño dice, ¿dónde estabas tú cuando mi padre llegaba alcoholizado y golpeaba a mi mamá? ¿Dónde estabas tú? La misión de la iglesia, la misión de todos los que hemos creído en el Señor, tenemos que comenzarla a descifrar desde estas esferas, hermanos. Desde los pensamientos saludables y un espíritu que esté conectado con Dios. Desde una sociedad que pueda coadyuvar a que el entorno sea más justo, sea de restauración, de aceptación, de perdón, de nuevas oportunidades, de que las personas que no tienen valor hacia sí mismos y que se castigan hacia sí mismos, podamos llevarle una buena noticia, decir, tú vales, eres hijo de Dios, Dios te creó con sus manos, tienes valor, tienes propósito. Y también poder liberar a aquellas personas que han sido totalmente desfavorecidos por las esferas políticas y que no tienen ninguna oportunidad de poder desarrollarse. Ahí podemos descifrar una misión increíble, hermanos. Y la iglesia puede ser pertinente y relevante. Y la iglesia puede ser muy contextual en que la misión es tan clara, pero a la vez tan compleja, que necesitamos comenzar a entender todas estas aristas que hacen daño, hermanos, y hacen mucho daño. En nuestras mismas congregaciones podemos encontrar casos de personas que dicen, bueno, yo vengo a la iglesia y me ves bien, pero dentro de mí estoy pasando por situaciones de dificultad, tengo adicciones, he pensado en quitarme la vida, creo que mi esposo no me quiere, creo que mi esposa me fue infiel, creo que mis hijos no me dan valor, creo que mi marido tiene otra familia. O sea, encontramos un sinnúmero de problemas y pareciera que nadie quisiera verlos. Y la misión, desde este capítulo 5 de Marcos, la misión es aprender a ver desde los ojos que Jesús tuvo con este ex endemoniado. Ojos de misericordia y de compasión.
Los discípulos seguramente se preguntaron, Jesús, después de la tormenta vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Sí, tranquilitos. Y surge una persona que está en total desequilibrio. Salen de un mar embravecido, de problemas, de adversidades, de dificultades, de crisis, y se encuentran con un hombre embravecido también. Tal vez la iglesia superará dificultades en el día a día, tal vez como familia superaremos problemas, pero recuerden que nuestra misión también comienza donde eh, creemos que hemos superado algo. Es por ello que muchas veces decimos, no hemos terminado un problema, ya estamos en otro. Pero no lo veamos como problemas desfavorables o de desgracia. Veamos la vida siempre como un proceso donde el Señor nos acompaña en las tormentas y en las tempestades para sacarnos adelante, pero también para colocarnos en un lugar mejor, para decir, esa fe que entrenaste, eso que viste, que yo lo calmo, tal vez te va a traer la necesidad de convicción en lo que está próximo a venir. Aquello que vas a enfrentar no te das cuenta que tiene que ver con poner en práctica lo que en la tormenta aprendiste. Y por favor, recuerda que por más problemas que podamos tener, el Señor nos va a acompañar, pero probablemente encontremos más dificultades, pero no es para tener miedo, no es para preguntarnos, Señor, ¿por qué a nosotros? No es para decir, Padre, nos has abandonado, o ¿por qué me están pasando a mí todas estas cosas? Es para poder identificar que como iglesia, como discípulos del Señor, estamos siendo entrenados y estamos siendo colocados en un lugar donde Dios quiere dignificar a personas que nadie ve. Creo que es un buen momento, hermanos, de empezar a ver a las personas que nadie ve. Creo que es un buen momento para replantearnos como iglesia nuestro caminar y de decir, comencemos a descifrar nuestra misión en aquellos que están solos, en aquellos que han sido descobijados, en aquellos que han sido violentados y en aquellos que han querido ser dominados, para que la luz del Evangelio los pueda restaurar, dignificar y vivificar. Recuerdo, hermanos, cuando estábamos en una caravana de amor allá en México y llegamos a una comunidad donde la gente se acercaba por las despensas, por las canastas del producto básico y con lágrimas en los ojos nos decían, gracias por venir, gracias por venir. Dice, aquí ni siquiera el gobierno se atreve a venir, porque dicen que estamos lejos, que porque dicen que no valemos la pena, que porque dicen que nos conformemos con nuestros cultivos. Precisamente allá en la Sierra de Guerrero, donde Miguel es originario. Y cuando nosotros nos encontramos con esos testimonios, hermanos, donde la iglesia llega a los lugares donde nadie llega, cuando escuchas testimonios donde la gente te dice gracias por orar por mí porque yo estaba a punto de colgarme, cuando escuchas testimonios donde la gente te dice mira, muchas gracias por el consejo que tú me diste porque esta tarde iba yo a llegar a casa y yo iba a hacer una ruptura familiar. Cuando dignificamos, liberamos y compartimos una nueva esperanza, una nueva frontera de la vida en el Evangelio del Reino de Dios, hermanos, los milagros suceden. Los milagros suceden. Y aquellos que nadie tomaba en cuenta, aquellos que nadie veía, se convierten en protagonistas de su historia. Así como este ex endemoniado regresó a restaurar sus relaciones. Hay muchas historias donde los matrimonios sanan, donde los padres se reconcilian con sus hijos, donde los hermanos se vuelven a abrazar, donde la colonia vuelve a ser pacífica porque el Evangelio llegó a una colonia sumamente violenta, porque la persona que no tenía ningún trabajo consiguió un trabajo digno, donde las personas se encuentran equilibrio en sus pensamientos y un equilibrio con Dios cuando antes vivían en soledad, porque la iglesia estuvo presente. Hermanos, nuestra misión es descifrable, claro que sí. Ahí están las pautas, ahí está la necesidad, ahí está también el campo donde nosotros podemos decir, Señor, ayuda a que mi fe que fue entrenada en la tempestad, aquí pueda dar frutos para tu gloria. Hermanos, que como iglesia seamos mejores,
que como siervos sigamos dando lo mejor, que la palabra del Señor nos acompañe siempre en transformar corazones y poder dignificar a aquellos que probablemente nadie ha visto. Que el Señor los bendiga, hermanos, y Dios bendiga su palabra. Gracias, mi estimado Juan Marcos, que Dios te bendiga. Sin duda la palabra expuesta en esta noche fue un aliciente para nuestras vidas y yo creo que nos quedamos con una gran tarea a desarrollar, hermanos. Si no has encontrado tu misión, si pensabas que tu misión era descifrable o indescifrable, nuestro hermano aquí con la palabra nos explicó y nos dio un gran mensaje de parte de nuestro Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos, y la historia de este hombre endemoniado, sin duda, hermano, que es algo de lo que nuestro Dios puede hacer con las personas. Y sin temor a equivocarme, hermanos, todos los que estamos aquí en esta transmisión, somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que el Señor ha trabajado en nuestra familia. Hagamos suyas las palabras que Jesús le dijo a este hombre y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Contémosles a la gente, hermano, la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros y cómo nuestra vida, hermano, ha sido cambiada de una manera que ni la gente ni nosotros podíamos imaginarnos que el Señor podía hacer. Que el Señor te bendiga, Juan Marcos. Gracias de antemano. No me canso de darte las gracias por esto. Y yo sé que el Señor, hermanos, te está usando allá en aquellas tierras. Lleva un saludo de paz a la iglesia allá en Uruguay. Y nuestros hermanos ya han puesto ese saludo. Y te pedimos que se los des a los hermanos, a las familias con las que convives, que somos muchos y juntos vamos a hacer esa misión que el Señor nos ha encomendado. Quisiera saludar a mis hermanos, que siempre lo hago, los hermanos que nos acompañan, nuestra hermana Emma Reinaga, nuestra hermana Dana Osuna, nuestra hermana Irma Mendívil, nuestro hermano Daniel López, que nos ve allá en Monterrey, nuestro hermano Esdras Valencia, que Dios te bendiga, mi hermano Esdras, allá en Guadalajara está, y nuestro hermano Henry Castillo también, que te manda saludos, hermano Juan Marcos, nuestra hermana Sara Sánchez Murillo, nuestra hermana Saraí Rendón, nuestra hermana Ofelina Bello allá en Corpus Christi, Texas, nuestra hermana Mayra Vázquez Torres, Leticia Damián, Marisol Brillanti, que siempre está aquí, ella nos mira desde Belice, nuestra hermana Ruth Huerta Serrano, nuestro hermano Melvin Marroquín. Gracias, hermano Melvin, por ese canto que nos envió. Que el Señor bendiga a su familia y un saludo de paz allá hasta Guatemala. Nuestra hermana Katy Cerón dice que nos ve allá en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Su hermana Iris Marroquín, gracias, hermana Iris, por el canto. Nuestro hermano Ralphie Towers, nuestra hermana Betty Vázquez de Argueta, que siempre está aquí pendiente, escuchando las transmisiones allá en El Salvador. Que Dios la bendiga, hermana, que Dios bendiga a su esposo, nuestro hermano ministro también, que estaba delicado. Seguimos orando, nuestro hermano Rosendo, por su salud. Nuestra hermana Magda Alvisures, acá en el sur de California. Nuestra hermana Dina Nofer, también aquí en el sur de California. A nuestro hermano Estefan, allá en Guatemala. Que Dios te bendiga, Estefan. Nuestro hermano Juan Vázquez, allá en San Luis Potosí. Nuestra hermana Samlo Madrigal. Elizabeth Vázquez, Verali Salazar. A nuestra hermana Moisés López. Saludos, mi hermano Moisés, paisano, nuestro hermano de allá de Guerrero, y muchos hermanos que se han de conectar. Comparte esta transmisión, hermanos, compártela para que el mensaje pueda llegar a más familias. También, hermanos, suscríbase al canal de YouTube que también tenemos. En unos minutos esta publicación estará también en ese canal. Y antes de despedirnos, hermano Juan Marcos, te quisiera pedir que como lo hacemos todos los lunes, que oraras por las diferentes necesidades del pueblo de la iglesia de Dios. Mira que esta pandemia nos ha traído a muchas tristezas, muchos hermanos han fallecido, muchos hermanos están enfermos en este momento. Entonces, que pidieras a nuestro Dios que Él sea nuestro consolador,
y que Él sea nuestro sanador también. Que oraras por todas las diferentes necesidades de la iglesia y nos despidieras en palabras de oración. Claro que sí, mi hermano Miguel. Agradezco a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, que han expresado deseos de bendición. Muchas gracias, hermanos. Y vamos a orar para que sea Dios el que nos acompañe y siga sosteniendo. Bendito Dios, sin duda que tu palabra siempre nos transforma, siempre nos confronta con nuestra realidad. Tu palabra, Señor, siempre viene a ser un bálsamo de alivio cuando pasamos por heridas, por dificultades. Eres tú, Señor, el que nos habla en diferentes formas y hoy, Señor, sin duda que ha sido una forma especial. Gracias por esta conexión porque a través de estos propósitos eternos podemos contemplar que estás al cuidado de nosotros, Señor. Nos estás alimentando, que no nos abandonas. Gracias porque esta es una forma de cómo expresas tu amor para todos nosotros. Y lo has hecho, Señor, con grandes cosas también. Nos acompañan, Señor, tus misericordias, tus dádivas cada mañana, Señor. Todos los días, a donde quiera que vamos, Señor, siempre vemos tu mano poderosa acompañándonos. Aún en medio de las tempestades, Señor, hemos también sentido tu amor, tu cobijo. Cuando nos sentimos solos, estás para acompañarnos. Cuando hemos derramado lágrimas también, Señor, nos has declarado bienaventurados y tu presencia ha estado ahí para sostenernos. Cuando no podemos estar de pie, Señor, también estás ahí para sostener nuestra vida. Nos cobijas, Padre, como un Dios de misericordia, de ternura, de amor, que cuida a sus hijos. Gracias, Dios, porque también en el momento de la duda, también nos has hablado al corazón y nuestro corazón ha latido de una forma diferente. Y aunque en el proceso hemos tardado en reconocer que tú eres nuestro Dios, también tu palabra ha estado ahí presente, Padre. Y gracias por la fiesta maravillosa que haces en los cielos, cuando regresamos a tu presencia, cuando regresamos al redil. Gracias por el abrazo perdonador. Padre, queremos caminar en santidad, queremos caminar, Señor, en congruencia a lo que tú, Padre, nos has dejado en tu palabra. Queremos caminar siempre, Señor, teniendo ojos de misericordia, como Jesús lo hacía y lo tenía. Queremos, Señor, seguir mirando que después de las tempestades hay nuevas formas de ver tu reino y también hay nuevas formas de servir. Ayúdanos, Señor, a mirar a aquellos que están pasando por dificultad y que probablemente no han sido atendidos, aquellos que han sido marginados, aquellos que han sido violentados, aquellos que no encuentran razón de vivir o que no tienen, Señor, pensamientos estables, que no han tenido pensamientos de bien, que no han encontrado un propósito de vivir o que han sido, Señor, presa del crimen organizado, que han sido presas, Señor, de asaltos. Padre, tantas cosas que ha habido alrededor de nuestra sociedad, en nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder estar ahí. Tal vez no para dar una explicación, pero sí para acompañar. Y sí para dar tu palabra, Señor. Esa palabra, Padre, que va a mitigar el dolor, que va a abrir los ojos. Esa palabra que curará heridas. Padre, permítenos ser ese medio por el cual tú actúas, Padre. Y permítenos poner en práctica todos esos dones que has dotado a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu para poder brillar, Señor, como una iglesia que se levanta, denunciando sí el pecado, pero anunciando también la salvación. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia fiel, a una iglesia unida, y que juntos, Señor, podamos perseguir los propósitos tan genuinos y poder estar en el lugar donde tal vez nadie quiere estar y escuchar tal vez a aquel que ha sido incomprendido. Padre, ayúdanos a ser siervos fieles, humildes y de un corazón sincero. Y cualquier necesidad, Padre, cualquier necesidad que tus hijos tengan, en tus manos las depositamos. Eres un Dios real, eres un Dios de amor, y a ti te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Nuestra vida te pertenece, Señor. Síguenos conduciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que el Señor los bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo miércoles. Nuestro hermano David Rojas Aldaco, como ha sido costumbre, está transmitiendo en este grupo todos los miércoles. Y el próximo lunes también tenemos un invitado especial también. En la semana se lo develaremos quién es. Que el Señor me los bendiga mucho. Comparta este mensaje y paz a vos, a cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga, hermano Juan Marcos. Un placer, Miguel. Dios te bendiga y Dios esté con todos nuestros hermanos. Amén.